¿Qué tal, amigos nuestros? Muy buenas tardes. Ya son tardes, pasaditos unos minutos de las 12 del día, por lo tanto ya las manecillas del reloj ya marcan un poquito más del mediodía de hoy, viernes, fin de semana. Ya se nos va la primera semana de febrero, Mario. Ya estamos con ustedes listos, prestos, puestos y dispuestos para llevar a cabo este programa panóptico de los viernes a las 12 del día, a veces por motivos técnicos, por motivos de insumos y consumibles que nos hacen falta, u otras veces por cuestiones del internet, pues no estamos con ustedes, pero mil disculpas, siempre tratamos de estar cada viernes interactuando, platicando con ustedes para que nos escuchen y se hagan ustedes la mejor de las opiniones en cuanto a los temas que tocamos con un gran amigo, Mario Hernández Sandoval, que me abre las puertas de su hogar y del estudio aquí en esta biblioteca León Trotsky. Mario, pues vamos a tomar hoy un tema que ya ha sido demasiado comentado, pero que no deja de ser importante y de actualidad. Ese famoso viaje que hicieron un puñado de políticos y gobernantes de nuestro estado de Quintana Roo a la famosa Feria Internacional de Turismo de Madrid, en donde incluso hasta una playa de periodistas acompañaron a estos funcionarios. No sé si fueron a hacer turismo periodístico o a cubrir la nota, pero no he visto mayores informaciones sobre los logros que se hayan obtenido en esa feria. Pues Mario, te voy a agradecer los comentarios que nos puedas hacer, sobre todo, ¿no? La tan criticada y tan comentada visita y viaje nuevamente que hizo el señor ese Humberto Aldana Navarro, que antes de ser funcionario público, él no sabía que después de Mérida el mundo existía. Y hoy, pues con el arca abierta hasta el justo peca, se da el lujo de ir a viajar a Europa, al viejo mundo e incluso visitar estadios icónicos de fútbol como son los del Real Madrid. Hoy usa ropa de marcas originales que ya quisiera cualquier clase mediero tener para comer y no andar dispendiando lujos que le permiten el estar usur- usufructuando un salario bastante generoso como funcionario público, Mario. Mira, antes de entrar con estos turistas comodinos, eh, vale la pena recordar un libro de George Orwell titulado 1984, en donde hace una crítica despiadada, irónica, con mucha invención sobre los sistemas de gobierno, ya sea capitalistas o socialistas, ¿no? Y en donde vemos en este libro que lo que impera ahí son los antivalores convertidos en valores. En este caso sería, ¿cómo se llama? Pues los vicios convertidos en virtudes por nuestros políticos. Y esto que tú dices de políticos, disque políticos, para mí no son políticos, son, en este caso del comodino este que se fue allá, es un parásito, no encuentro otra palabra, es un oportunista, es alguien que se aprovecha del cargo para satisfacer sus anhelos o sus bajos deseos, ¿no? Entonces, esto que vemos no es privativo del estado de Quintana Roo. Esto es
si lo metemos en perspectiva, incluye a otros partidos y, y, y compuestos de elección popular de representación nacional, como un diputado federal o senadores, ¿no? ¿Cuántos de Morena se van a Europa, se van a Japón, se van a donde se le hinche total, ¿no? Sea o no su dinero, César, yo creo que aquí lo que está en juego es eh, una cuestión ética, moral, porque pueden decir, pues yo lo pagué con mi bolsillo, pero pongo un ejemplo, César. Imaginémonos una familia X, y voy a poner la mía, ¿no? Que yo tenga mi familia y los tenga, yo soy el único proveedor y los tenga comiendo un año arroz y frijoles y chile y tortillas y agua. Y todo lo demás me lo estoy ahorrando yo para llegar un momento, yo solito, sin avisarles, ¡pum! ¿Qué será? A un cualquier estadio de cualquier país europeo, ya sea Inglaterra o Alemania. O sea, así me parece lo que están haciendo, César. Mario, esto tiene varias aristas, varias visiones, ¿no? Desde mi punto de vista muy humilde y muy ignorante. Estábamos acostumbrados con el PRI, con el PAN en el gobierno supremo, a toda esta serie de abusos, de viajes, de pachangas, de despilfarres faraonescos, Mario. Ya estaba el pueblo harto, ya estaba el pueblo hasta la coronilla de enterarse de los abusos de no solo los gobernantes, clasistas y racistas, sino de sus descendencias, de sus vástagos, de sus juniors. Razón por la cual Andrés Manuel López Obrador, denostando todo esto y denunciándolo, logró aglutinar a 34 millones de mexicanos que fueron a votar por él en aras de que hiciera realidad el cambiar ese estatus, ese régimen de abusos. Y el pueblo de México le entregó la confianza a un hombre que supo ser austero en el gastar, en el viajar, sobre todo. Sus viajes de él fueron constantemente a recorrer la República y sobre todo a los municipios más pobres, a donde no solo llevó esperanza, llevó progreso, llevó apoyo, llevó ayuda. Pero cuán lejos están de la doctrina y la filosofía amloísta, una serie de vividores, holgazanes y parásitos que se beneficiaron de esa sombra. Entre ellos, este diputadillo, Humberto Aldana Navarro, al cual conocían en Cancún un amplio sector como el Prepatrunca, y ahora lo conocemos a nivel estatal como el diputado Gachupín, por el aquello de que le encanta ir a la madre patria. Y yo no creo que lo haga con dinero de su bolsillo, porque hasta eso son cínicos y son descarados. ¿A qué va este tipo allá, Mario? Todavía a chantarnos, a arrojarnos en la cara el dispendio y el lujo, el oropel que le encanta. A tomarse fotos en donde sale con bufandas, gabardinas, zapatos Louis Vuitton y todo de marca. Yo me pregunto, antes, cuando era un pelagatos ahí en Cancún y no se fuera a arropar con la bandera de Morena, de la austeridad republicana, la pobreza franciscana, viajaba a cada rato este tipo. Mario, lo malo o peor
de la caterva de estos tipos, ¿sí? Hablo de los que se dicen morenistas puros, que llegaron denostando los abusos anteriores y prometiéndole al pueblo de México: nosotros somos diferentes y no lo vamos a hacer. Y hoy hacen realidad la canción de salsa que tanto he comentado en otros programas. Quítate tú para ponerme yo. Eso es lo peor, Mario. Prometerle al pueblo de México que prometer no empobrece. Que no soy igual cuando se da uno cuenta que su proceder es peor. Escupieron para el cielo, para arriba, y les ha caído el gargajo en la propia jeta, en la cara. ¿Qué se recuerda de este infame? Se recuerda el haber arrumbado la estatua de don Andrés Quintana Roo en un rincón, en una mazmorra, para tratar de vernos la cara al pueblo de Quintana Roo e instalar una cafetería de lujo al interior del Congreso del Estado. Destruir el hasta bandera, en donde con orgullo, nacionalismo y patriotismo ve uno izarse erguida nuestra enseña nacional. Les valió un soberano comino. Desgraciadamente, es gente venida de fuera que nunca ha tenido ese sentido de pertenencia, ese mínimo sentido de gratitud hacia una tierra que les ha dado todo, Mario. Y nos desprecian. No se han despojado de esa armadura cortesiana por Cortés de conquistadores. Estos abusos y algunos otros como la de la Mari Hernández, que fue a promover a la FITUR, Mario, que fue a promover las pobrezas, las carencias, las necesidades de la zona maya, de nuestros hermanos auténticos dueños de esta tierra, que hoy sufren y muchos mueren por falta de una ambulancia equipada, por falta de médicos, medicinas, sobre todo los fines de semana en donde en las comunidades más arrinconadas hacia la selva, donde no hay ni siquiera carreteras en buen estado para llegar a ellos, donde se enferman los niños, donde están desnutridos por la falta de alimentación balanceada. Eso fue a promover allá, Mario. ¿Qué fue a promover? Y así, colgados de esa gran tela de la araña, porque cada año se cuelgan más. El elefante último que se colgó no se rompió la tela de la araña y fueron a buscar más elefantes, Mario. Hoy, periodistas que con su salario normal y común por trabajar en diferentes medios jamás tendrían el dinero para irse a semanear a Madrid, a hoteles de 5 estrellas, tomando de los mejores vinos y las mejores viandas. Una pléyade de periodistas también se colgaron de esa tela de la araña, Mario. Yo justifico y justificaré que la señora gobernadora asista a esas ferias internacionales de turismo, porque es la primera figura política y gubernamental de un estado eminentemente turístico. Mario, de aquí sale muchísimo emolumento por captación de divisas de turismo para incluso el gobierno federal. Y como la gobernadora, bueno, pues, ir a hablar e ir a entablar pláticas con algunos empresarios que estén interesados en invertir en paraísos turísticos como el nuestro, porque nuestro estado, en la zona norte, lo que conocemos como Riviera Maya, hablando ya desde Majagual para allá, para el norte, pues es un paraíso nuestro estado, Mario. Así como algunos atractivos en el sur, que también tenemos algunos balnearios dignos de visitarse, tenemos ruinas arqueológicas, tenemos turismo ecológico.
pero ¿cuánta gente inútil solo fue a dispendiar dinero del erario que estuviera mucho mejor aplicado en mejorar la imagen de nuestro Chetumal, que está destruido? Hoy da tristeza, Mario, viendo cómo a diestra y siniestra abren calles y zanjas en el centro de la ciudad, en la periferia, en las colonias, cuando no escapa, cuando no son constructoras particulares, cuando no son obras disque de la CEOP o la Secretaría Estatal de Obras Públicas. El caso está que en donde quiera te encuentras una calle tapada al tráfico, con un alumbrado público pésimo, con una recoja de basura mediocre, con falta de ambulancias, porque cuando vienen los sucesos conocidos como choques, encontronazos vehiculares, hemos visto tirados en el pavimento por minutos, por horas, a los enfermos esperando una ambulancia. Es como dijiste tú, que tuviera hambre mi familia y yo tuviera un dinero, me cayera mi aguinaldo y en lugar de llevarles de comer, me fuera yo a pasear a la Ciudad de México a ver un partido de fútbol o de béisbol. No, a ver a los Dodgers, a ti que te Entonces, gusta el hay béisbol. prioridades, Mario, hay prioridades, pero tal parece que a la frívola clase política que llegaron prometiendo ser diferentes, no les cayó el 20. No han encontrado esa razón que dijo López Obrador, que el poder solo tiene sentido cuando se utiliza para servir al pueblo. No sé qué está pasando. O somos un pueblo muy permisivo por no utilizar una palabra ofensiva, soez y grosera, o nos hemos convertido en muy pasivos, o cada día están siendo más abusivos los que ejercen el poder vía demagogia, vía engaño, vía promesas vacías. A ver, primero lo de Aldana, este disfraz, porque es un disfraz, porque que se compra, que pues anda vestido con cosas lujosas, con La cosas mona, costosas, ¿no? Pero dijiste una frase que pertenece a la filosofía popular, un pelagatos. Y para no ofender a los a gatos. los demás ni a los gatos, yo me voy a poner el ejemplo. Yo tengo una conciencia, como sea, y miserable, egoísta, narcisista, oportunista, parasitaria. Y todo este cúmulo De de adjetivos. virtudes no se me va a borrar poniéndome una camisa de marca, una gorra de marca, un pantalón de marca, de Casimir o unos zapatos de los más caros. Me puedo disfrazar con las prendas y artículos más caros y por dentro sigo siendo lo que soy. Algo indeseable, algo innombrable, algo inservible, alguien que está buscando o mirando cómo vivir a costillas de los demás. Eso es lo que nos demuestran, porque es curioso, yo llamaría, y hay documentales, ¿no? Donde yo le llamaría un proceder estúpido. Si yo me conozco y yo sé lo que soy y me quiero esconder poniéndome cosas costosas y caras, pero no de mi bolsillo, sino a costillas del sudor ajeno. Y entonces estaría yo siendo algo despreciable, ¿no? Pues Eso sí.
por la parte esta. Y en cuanto a ese viaje de acompañamiento de medios de comunicación o de periodistas, eh, es como un pago por la lambisconería. Es un premio por publicar boletines. Y esto, fíjense nada más, esta práctica es tan vieja, pero voy a poner un ejemplo para que no hablemos de cosas intangibles. Cuando venían los presidentes de México acá a Chetumal, venía un avión acompañado, no creo ser que de secretarios de Estado o de funcionarios de alto nivel, no, venía en un avión el presidente repleto de medios de comunicación. Y voy a poner un ejemplo nada más. Aparte, eso porque les daban una la nota a los medios de comunicación. Y además, aquí llegando de acá, les daban otra lana, un sobre, el embute, el chayote. Repito, para no hablar así nada más en el aire, la última visita que me tocó cubrir como reportero fue una de Carlos Salinas de Gortari a Carrillo Puerto. Eh, hay un hotel y restaurante de Esquivel. Lo que era el restaurante era un restaurante largo, bueno, estaba repleto, todos tenían habitaciones pagados, pero lo que más llamaba la atención era ese restaurante en donde tenías barra abierta y lo que se tomaban eran de los vinos o licores costosos, de los más costosos que puede haber. No, ya por allá alguien como yo pues tomaba cerveza, pero cuando veías ahí los licores había un surtido especial y de comidas no se diga. Las comidas más caras, por ejemplo, langosta, que es un platillo carísimo, ¿no? Bueno, eso esos eran repito, Era la atención a sí, periodistas. sí, y veías estando ahí, eh, teniendo números de la pobreza de Felipe Carrillo Puerto, te sonaba grosero, o te sonaba un insulto que un pequeñísimo grupo de chayoteros estuvieran bebiendo de los vinos más caros y comiendo los platillos más costosos, mientras había cientos, miles de familias carrioportenses que en su vida iban a probar un vino de esos o un platillo de esos. Entonces, esto que vemos que se lleven es una práctica antigua que ya se debería haber desterrado, pues cuando menos desde que empezó Andrés Manuel López Obrador. Y otra cosa un tercer aspecto de esto nos demuestra, porque estamos hablando de un diputado de Morena, Aldana, un diputado que lo único que nos muestra es su hipocresía, su incongruencia, su banalidad, ¿cómo se llama? Su parasitismo, porque vive a costillas de los demás, pero sobre todo que ni siquiera se aplica a sí mismo los principios de la 4T y del movimiento de regeneración nacional en cuanto a sus estatutos y principios. Una vida austera o la medianía, como decía Juárez. Juárez, la medianía, no, 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 no. Entonces viven como si se sintieran reyes, como si pertenecieran a una monarquía. Son gente anacrónica
Y en el fondo, todo eso lo hacen porque saben que gozan de la complicidad de sus partidos, de sus coordinadores de bancada, de la lideresa nacional de Morena. Por eso lo hacen y no reciben ninguna sanción. En una democracia como la mexicana, donde tenemos varios partidos de todos los colores y de todas las orientaciones, cada uno tiene su declaración de principios, sus documentos básicos, su ideario, Eso es lo único bonito de los partidos. pero no se la comen, no la aplican. La pueden leer 1000 veces, la pueden recitar de memoria, pero eso es basura cuando en los hechos hacen lo contrario. Desgraciadamente, Mario, hay una falta de compromiso, una falta de responsabilidad, una falta de amor por el terruño de la gran mayoría de políticos de los diversos partidos que hoy nos representan en las cámaras de senadores como de diputados. Yo diría que es desprecio. Desprecio absoluto, porque ¿qué han hecho de bueno por Quintana Roo, Mario? Vemos una Maribel Villegas, Ah, la arcoíris de la política estatal. Ya pasó por todos los partidos. Hoy incluso organiza hasta marchas en Carrillo Puerto con la gran mayoría nuestra gente indígena vestidas de hipí, las señoras humildes, paseándolas por las calles. Esa es una afrenta a ese la es etnia, usar, a la dignidad es del ser humano. Hoy anda haciendo grilla y grilla barata y gastando dinero en espectaculares, en panfletos, regalándole a la gente, dándole a conocer sus supuestos logros. Hoy, si nos remitimos a una investigación, ¿qué han hecho por Quintana Roo? robar, La Mayuli Simón burlarse también de la gente del PAN, con pobreza burlarse de la extrema. gente más pobre de este. Todavía la señora de esa colonia está esperando las láminas que le prometió, en donde le mandó una lona ya usada de esas lonas Basura. espectaculares, ¿no? Una lona que iba a dar al basurero, se la mandó para que tape sus goteras esa pobre señora. Desgraciadamente, ¿qué han hecho los diputados federales y los senadores por Quintana Roo, Mario? ¿Qué han hecho? Desgraciadamente, mucha de la culpa la tenemos nosotros porque nos vuelven a venir a prometer y ahí va la gente como corderitos a votar por ellos. ¿Sí? Qué falta de compromiso. Ya no hay, hablaste de los principios filosóficos, la declaración de principios. Ya no hay convicciones, no hay ideales, Mario. Han convertido la política de los políticos en una basura de conveniencia. A donde me den, a donde me reciban, ahí voy. Y si aquí los rojos no me dieron lo que yo quiero, me voy con los azules. Y si en los azules no me dan, pues me voy con los guindas. Lo más triste y lamentable es que siempre tienen carne de cañón que va a tocar a las puertas, a hablar en pro de un partido, de un color. Y luego ni siquiera los toman en cuenta. Hoy es una revoltura de ambiciones los gobiernos en el país. Hoy vemos cómo se habla de desaparecer al PRIAN, pero desgraciadamente en gobiernos de Morena están infestados ¿Sí? de esas castas, de Están, esos entes, gente que se hizo millonario y se hicieron ricos del PRI y hoy siguen usufructuando puestos de importancia en Morena. Cuando hemos visto gente que se ha hecho anciana, se han hecho viejos, han quedado enfermos, soñando con ideales
de un partido, Mario, y nunca les han dado oportunidad de ganarse unos pesos, cuando menos con un empleo. Hoy en el estado vemos cómo andan las asociaciones, agrupaciones y amistades desgarrándose las vestiduras por un presunto o por otro. Y al final, a quien elijan, van a ir todos, todos, a querer colgarse del candidato, como en el antiguo PRI. Acuérdate, Mario, del antiguo PRI, cuando había cuatro o cinco presidenciables. Y una vez que salía, hoy las fuerzas vivas de nuestro partido ha decidido que Miguel de la Madrid sea nuestro abanderado. Todos estamos con don Miguel. Ya lo sabíamos que era el bueno. Usted va a llevar a México para arriba. Todos se volvían miguelistas hurtados y se llenaba de hurtados el gobierno, Mario. De robados, O sea, de Mario, robadores. y esto va a ser así. Tal parece que la idiosincrasia política y electoral de nuestro país no cambia, Mario. Por eso decía Facundo Cabral, no te pelees por un político, no saben ni siquiera que existes. Ellos no son tus amigos, ellos no te quieren, ellos solo te usan. Pero hoy veo gente que tiene años de practicar la política y todavía, qué bueno, ¿verdad? Que existan, qué bueno que sueñen, qué bueno que aspiren, qué bueno que luchen, ¿no? Por tratar de cambiar, pero si sigues haciendo lo mismo, no puedes obtener resultados diferentes. Sigues practicando la política Bien. de antes, a ultranza. Mira, regresando con Aldana. Oh, cementado Aldana, Y, y, parásito, y no cínico. es porque yo lo quiera nombrar, es porque él luce su estulticia. Fíjense nada más. Dijo, voy a ir a la Fitur porque voy a llevar propuestas grandiosas. Voy a proponer que les den las facilidades a los turistas que andan en silla de ruedas, por ejemplo, o que tienen algún problema como autismo o cosas, enfermedades crónico-degenerativas para que vengan a conocer. Mire, es muy fácil quitarle la máscara a esta mentira. Él fue porque fue a pasear, ¿no? Yo no sé qué hay que admirarle a España si cuando uno revisa la historia de la masacre que cometieron los españoles, los portugueses y los ingleses en nuestro continente y el Caribe. Bien. Habría que preguntarnos. ¿Por qué Aldana, cuando fue diputado local, no promovió una ley o un decreto, una ley, una propuesta, para que las personas de bajísimos recursos económicos o personas con Parkinson o personas con Alzheimer tuvieran las facilidades de ir a conocer, a disfrutar de las playas de Cancún, de Tulum, de Isla Mujeres, de Cozumel, de manera gratuita? ¿Por qué no lo promovió? ¿Por qué? Porque siente desprecio por la gente. Una más, estuvo ocupando una curul en una legislatura anterior en Quintana Roo. ¿Por qué no promovió la revocación de mandato? ¿Por qué no promovió que los diputados se bajen ese salario, esa dieta, que no es ninguna dieta? Una dieta es que les dieran lo elemental para que puedan trasladarse y cumplir con eso. No, 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 ellos no reciben dieta, ellos reciben una bodega de dinero.
¿por qué no promovió este diputado de Morena que todos los diputados se bajaran un 50% de su salario? Eso sería ser congruente, eso sería ser morenista, eso sería practicar la austeridad, ya no digo franciscana, republicana. Entonces, lo que nos muestran es su bajeza, es el desprecio. ¿Y dónde vemos ese desprecio? Para empezar, un campesino, un obrero, un ama de casa, un estudiante, para que entre al cubículo de la diputada o del diputado que quiera ver o que le corresponde, que lo represente en su distrito, para que entre a ver, es más fácil ver a Dios que ser recibido por un diputado. A otra cosa, y esto es muy elemental, pero que cuando uno lo ve en la práctica, eh, cuando uno lo inserta en la demagogia que sale por su lengua bífida de estos políticos y políticas, viene a cuento. Mencionamos los documentos básicos de los partidos. Mire, en los años 80, 90, uno entraba a cualquier oficina de los partidos con registro y tenían ahí una mesa de centro y ahí estaban montones de documentos básicos que eran unos libritos, ¿no? Cortos. Ahí se los regalaban, se los daban, ahí estaban. Hoy, hoy, entre usted, yo lo desafío, lo reto a que entre a una oficina del partido que usted elija, no le voy a decir cuál, el que usted elija, y pregunte o pídale, oiga, estoy interesado en, en, en leer los documentos básicos de su partido, a lo mejor me afilio, Me ¿no? convencen. Pues pídalos y va a ver qué le dicen. La última vez que yo hice un ensayo fue ir al PAN, al Partido Acción Nacional, cuyas oficinas estatales están aquí en la Avenida Universidad. Fui y pedí unos documentos básicos. Digo, me gustaría estar interesado en qué proyectos tienen de nación, cuál es su ideario político, sus estatutos. Y no fui porque quiera yo pertenecer a la derecha o a la ultraderecha o a los reaccionarios. No, lo hice como un ejercicio periodístico para tener los documentos y leerlos. ¿Y sabe qué me dijeron? Que no tenía ningún ejemplar impreso. Me pidieron que si me interesaba, que tenía que llevar un USB. Y sí regresé con el USB y me lo dieron en unas letras tan pequeñitas que parecían las cláusulas de un contrato de Electra que vienen hasta abajo, ¿no? Que son las chingativas. Ujú. Es decir, ni los mismos partidos políticos con registro le dan difusión o ponen al servicio de la comunidad o del pueblo, de la ciudadanía, los documentos básicos. Porque una que me demuestra que no les interesa que el pueblo conozca esos documentos, porque ahí esos documentos básicos son armas, es una caja de herramientas de lucha para canalizar un problema o bien para conocer sus derechos dentro de un partido. Entonces, al no tener esos documentos básicos, las cúpulas de esos partidos se orinan, defecan, escupen, no solamente en la ciudadanía en general, sino hasta su propia feligresía, a sus propios afiliados, eso. Mario, es que desgraciadamente, ¿sabes qué? Para todos los políticos de todos los partidos, lo que menos tienen ya
es sentido de pertenencia y sentido de identidad. Lo que tienen es una amplísima ambición y conveniencia. Ellos practican a todas luces el dicho, Dios mío, no me des, ponme donde hay. Y saltan de un partido a otro y a otro y a otro. Y los saltimbanquis son los primeros que acomodan en los nuevos partidos, Hasta eso. olvidándose de los que pican piedra, olvidándose de los que aún les queda un resquicio de lealtad y de ideología hacia el partido en que militan. Son partidos Desgraciadamente, piramidales. Mario, efectivamente, hoy, desgraciadamente, el andar, el accionar y el comportarse como este sinvergüenza Aragán de la Aldana es lo que va matando la credibilidad en un partido que hoy todavía se considera hegemónico, pero en el cual mucha gente viendo estos comportamientos y actitudes va perdiendo la fe. Mario, hoy basta con meterse al Facebook y ver cómo asociaciones de profesionistas, organizaciones no gubernamentales, cámaras, ¿sí? De diversas profesiones u oficios, denostan con mucha dureza la actitud, la actividad y el comportamiento de este truán, de este sinvergüenza. Hoy este diputado Gachupín es el más despreciable y despreciado en el estado de Quintana Roo por ese descaro y ese cinismo de mostrarse. Aquí estoy, aquí, ¿cómo me ven? Aquí en el estadio de uno de los más grandes clubes de fútbol del mundo. Eso es ir a promover el turismo para Quintana Roo, Mario. Eso es ir a trabajar. Eso es ir a desquitar el dinero. Este tipo es como las prostitutas, ¿sí? Disfruta la vida con el sudor del de enfrente. La verdad no se puede hablar bien de quien no nos da resultados y está ganando una millonada de pesos al año. ¿Sí? No se puede hablar bien, que me disculpen, ¿no? Mira, y no es, hay el caso que ya lo mencionaste al principio, la presidenta municipal, una de las dueñas de Morena en Quintana Roo. Del partido Morena en Quintana Roo. Una de las dueñas porque son Su pareja entre su pareja y su cuñada, y su o sea, hermano. son dos familias los que tienen secuestrado a Morena. Dos familias, imagínese usted, ni siquiera en la aristocracia del imperio austrohúngaro, dos familias, dos familias. Y una de esas es la presidenta municipal de, ¿cómo se llama?, de Felipe Carrillo Puerto. Mire, ella recientemente también fue a, ¿cómo se llama? A un evento, a Europa, ¿no? A un país. Pero antes de eso, esto fue publicado, mire, lo publicó el 14 de agosto del 2021, lo publicó el periódico El Quintanarroense. Eh, y le puso por título: Mari Hernández representará a Carrillo Puerto en el Pabellón Cultural de Francia. Imagínate, o sea, una presidenta municipal que tiene, que gobierna a uno de los municipios con extrema pobreza, con grandes rezagos sociales, que se da el lujo, a pesar de esa pobreza, de la miseria que hay en sus gobernados,
se da el lujo de tener vehículos que cuestan más de 1 millón de pesos. Y todavía eso para ella es poco. Ahí se fue al pabellón cultural de Francia. ¿Qué, qué, qué expresión artística maneja ella? ¿Es pintora? ¿Es escultora? ¿Es escritora? ¿Es poeta? ¿Qué tiene que hacer ella ahí? Es política. ¿No? En todo caso, quien debería de haber ido a este pabellón cultural es uno de sus grandes artesanos, de sus grandes muralistas que tienen. Esos son los que deberían ir. Y bueno, publicó aquí el periódico El Quintanarroense, María Hernández se convertirá en la primera presidenta en la historia de Felipe Carrillo Puerto en representar al municipio en una proyección mundial en el cuarto pabellón cultural y turístico México-Francia. Esto fue en el 2022. Hagamos historia. Eh, Una de las frases Adelante. de Andrés Manuel López Obrador. Mejor escarbemos en la historia. Hagamos historia. Mari Hernández se convertirá, decía esta nota, de hace unos años. Bueno, ¿No? se convirtió en la primera presidente de Carrillo Puerto. ¿No? Hágame usted favor. Pero no creo ser que esto fue la única fechoría. No. Antes, antes ella ya había ido. Aquí fue, ya era presidenta municipal, ¿no? Ya era, pero antes, cuando todavía se habían dado los resultados de los comicios, estoy hablando de 2022. El presidente municipal era Esquivel, El el, el, el- infumable el Chagmesh. famoso Chacmesh, que una vez en una entrevista, ¿me permites compartirlo? En una entrevista que le hicimos con Gonzalo Hermosillo en un restaurante ahí cerca de Los Caimanes, uy, casi estuvo a punto de agarrar a golpes ¿cómo se llama? Hermosillo, porque le dijo, mira, un diputado de un municipio o de un distrito donde hay mucha pobreza y mira la camionetota que traes, ¿no? Una suburba negra y todo. Uy, que, digo, que se puso rojo de por sí ya, Bueno, es Chagmesh. se puso morado y casi, bueno, él era el presidente. Mire, en esta María María Candelaria. Candelaria, dice, este evento reunirá a lo más destacado de los artistas, creadores y académicos especializados en el estudio de la investigación de la cultura maya. Que yo sepa, ella no es investigadora, ¿no? No. La presidenta electa confirmó que el municipio es el nuevo destino invitado a este evento de talla internacional, el cual promueve la búsqueda y convivencia entre los grupos étnicos. Yo le pregunto a la ya en funciones, presidenta municipal, cuántos grupos o cuántas familias de del, del pueblo originario maya han ido a un evento cultural o de vacaciones a Colombia, porque fue en Colombia. Sí, fue a Colombia ¿No? también. ¿Cuántos indígenas o sus hijos les ha dado becas y pagado para que fueran allá? Mira, yo recuerdo, fíjense nada más, la otra cara de la moneda. El presidente municipal de Carrillo Puerto era Eliseo Baena. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela era el difunto este, Hugo. Hugo Chávez Frías. En ese entonces había muchos médicos cubanos que estaban haciendo operaciones ópticas, sobre todo de cataratas. Bueno,
el, el gobierno de Venezuela mandó un avión hasta acá y Eliseo Baena difundió la posibilidad que había para que personas de la etnia maya fueran a operarse allá de manera gratuita. Y fueron y les dieron instalaciones, alimentación, los intervinieron, todo gratuito. No estoy, no trato de alabar a Eliseo Baena, únicamente estoy hablando de un hecho que contrasta, es la otra cara de la moneda con las prácticas de una presidenta municipal del mismo municipio, de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, ¿qué era una presidenta electa? ¿Qué tenía que ir a hacer ella? En todo caso, le correspondía al presidente municipal en funciones. Ella todavía ni siquiera tomaba o rendía protesta como alcaldesa. Pero estas son y no recibió ninguna llamada de atención de su partido. O sea, las cúpulas se han convertido en celestinas, en alcahuetas. Pues César, yo ahí lo dejo. sí, pues vamos a dejarlo por ahí, Mario, pero no podíamos dejar de desenmascarar aún más a este infame. Y son dos, ¿eh? Hay muchísimos. Sí, no, no, hay mucha, hay mucho espécimen Sí, de esta naturaleza incrustados en los diferentes partidos, sí. pero hoy quien nos gobierna es Morena. Hoy quien tiene la hegemonía política a nivel nacional es Morena, pero va los comentarios incluso para Morena, que con actitudes y comportamientos conductuales como los de este Barbaján, están perdiendo credibilidad en mucha Mira, gente. en un partido serio que se dice de izquierda, ya era para que lo hubieran expulsado. Así, tal cual. Bueno, pues ahí lo dejamos, Mario, por hoy. Yo creo que ya platicamos ampliamente sobre esta situación de, pues, lo que debería de ser un evento esperanzador para Quintana Roo, como es la FITUR, pues no ha sido más que una vez más escaparate de la frivolidad política de algunos individuos y la oportunidad dorada para que algunos comunicadores pues hayan hecho el viaje de vacaciones y de placer de su vida. Gracias, que tenga usted un feliz fin de semana y como siempre con el favor para que compartan este programa y pues más gente escuche una manera de, eh, de opinar sobre temas desde un medio de comunicación que no recibe ningún chayote de ningún gobierno, de ninguna institución. Pues Mario, quiero enviarle mi más sentidas condolencias a la familia de mi vecino y mi gran amigo que cumplió hace 2 días un año de habernos dejado, Mario Liu, Ah, cómo que se no, nos fue Mario Liu en aquel gran trágico fotógrafo. accidente hace un año y pues que nunca, nunca se olvidará en los corazones de quienes tuvimos la oportunidad de convivir con él. Fue mi vecino, ¿no? Mi colega no puedo decir, pues yo no soy periodista. Yo sí, Él sí lo fue, pero fue tu colega periodista, no buen fue mi fotógrafo, colega, un gran fotógrafo líder de una asociación y de fotógrafos, de los chupógrafos. fotoperiodistas. Sí, Sí, sí. fotoperiodistas, mi querido amigo Mario Liu, pero fue mi vecino de ahí del barrio, del centro. Vaya, mi más sentido pésame para su familia. Y bueno, como siempre, usted hará el mejor análisis y tendrá la mejor opinión. Yo soy César Moreno. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 12 del día. Muy buen provecho y feliz fin de semana.